Bienvenidos a la pequeña España. Imaginad un país de 105 millones de habitantes, un país grande, situado en una zona muy conflictiva, muy estratégica, rodeado de naciones fallidas y que tiene la llave de la estabilidad en toda la región. Es un país que se ha convertido en un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Ese país se llama Egipto. En Egipto mandan los militares desde hace 60 años. Cuando se produjo la mal llamada primavera árabe, eh, que también alcanzó a Egipto, la comunidad internacional obligó a los militares a organizar unas elecciones libres, pseudodemocráticas, por primera vez en su historia, primera y última. Ganaron los hermanos musulmanes a través de su partido y con su candidato Morsi. Los hermanos musulmanes son la matriz de todos los grupos terroristas islamistas del mundo. Allí empezó todo. Y ganaron. Al ejército no le gustó y el entonces ministro de Defensa, más tarde presidente, al-Sisi, dio un golpe de Estado y reprimió brutalmente las protestas. En tan solo un día mataron a más de 1000 personas. Egipto funciona como Irán o como Argelia. Mandan los militares y controlan los principales resortes de la economía y del país. Tienen un sistema paralelo. Tienen una cadena hotelera propia, una cadena de gasolineras, panaderías, carnicerías, pastelerías, empresas constructoras. Y los principales dirigentes han construido fortunas colosales. Los militares, además, no pagan impuestos y muchos de sus altos rangos ocupan, además, funciones en la alta administración. Es corrupción al por mayor. Egipto vive de dos cosas principalmente: el turismo y los derechos de paso por el canal de Suez. La agricultura es insuficiente para alimentar a 105 millones de habitantes. Y además hay cada vez menos tierras cultivables porque el Estado está expropiando muchas tierras. Y su ambición, su voracidad es tan enorme, porque son inasequibles al desaliento cuando se trata de ganar dinero, que incluso han obligado a los egipcios a desenterrar a sus muertos porque también están expropiando cementerios. La industria prácticamente ha desaparecido porque todo el dinero que entra se lo llevan los generales, presidentes, funcionarios, todo ese régimen corrupto hasta la médula. El problema es que la población está muriéndose de hambre. Más de la mitad vive por debajo del umbral de la pobreza. Esos son muchos millones. Durante años, el Estado había puesto en marcha una serie de subvenciones para mantener a raya el descontento de la gente. Hasta hace poco, porque recientemente el Estado ha suprimido esas ayudas. La principal, la más dura de encajar para la población ha sido la del pan, principal alimento de la población. Esa ayuda se ha suprimido. Y el problema es que el Estado está literalmente quebrado. Aunque parezca una contradicción, mientras unos se hacen muy ricos, otros muy pobres. El Estado está quebrado porque no tiene suficientes ingresos legales. Con el turismo y el canal de Suez no les da para mucho. Entonces, ¿qué han hecho? Pues pedir ayuda. Mucha deuda, muchos créditos y devaluación de la moneda, es decir, población todavía más pobre. Y aquí entran en escena 5 actores principales. El primero de ellos es Arabia Saudí, tradicional aliado y amigo de Egipto. Hasta ahora, Arabia Saudí siempre había entregado cheques en blanco a Egipto, pero eso se ha acabado. El último cheque de 50.000 millones de dólares ha servido para financiar una monstruosidad, la construcción de la nueva capital administrativa de Egipto. Hay que ver las imágenes, es horroroso. Y el gobierno egipcio lo ha hecho, primero para seguir enriqueciéndose y segundo para alejarse aún más de la chusma, de la gente.
viviendo en una especie de fortaleza enorme, inexpugnable para el descontento popular. Pero Arabia Saudí ha pedido algo a cambio y lo ha obtenido. Ha pedido 2 islas. Esas islas se encuentran en el Golfo de Aqaba, que está justo en el sitio donde más duele, porque es el único acceso que tiene Israel al Mar Rojo. Y hay muchos egipcios que se han enfadado porque sus antepasados, miembros de sus familias, incluso ellos, lucharon en la Guerra de los 6 días y en la Guerra del Yom Kippur contra Israel por esas islas, entre otras cosas. Pues al-Sisi le ha entregado a Arabia Saudí la propiedad de las islas y ha castigado a los que se quejaban, porque en Egipto no se tolera la crítica al gobierno. Segundo actor, Dubái. Dubái ha entregado 35.000 millones de dólares a cambio de la construcción de una estación balnearia de lujo en el norte, en el Mediterráneo. Pero Dubái quiere el oro que se encuentra en el sur de Sudán. Sudán es un país fallido en plena guerra civil. Ya hablé del tema en un episodio anterior. Egipto apoya lo que queda del Estado sudanés y Dubái apoya a los rebeldes que controlan el oro. Tercer actor, Estados Unidos, por supuesto. Desde el año 75, Estados Unidos entrega a Egipto todos los años entre 1.000 y 5.000 millones de dólares en concepto de ayuda militar, para que se lleve bien con Israel y para que controle el paso de Rafah, acceso a la Franja de Gaza. Cuarto actor, la Unión Europea, que se está convirtiendo en el banco de todas las dictaduras del mundo. Es una vergüenza. La Unión Europea entrega dinero a Egipto todos los años para que Egipto frene el flujo de la inmigración ilegal, porque como hay cada vez más pobres en Egipto, se están muriendo de hambre literalmente, pues quieren salir e ir a Europa. Quinto actor, como siempre, Rusia. Y Rusia utiliza a Egipto para hacer sus pequeños negocios en Sudán, porque Rusia quiere también un punto de control en el Mar Rojo y porque tiene milicias Wagner, que ahora se llaman de otra manera, en el sur y también en Chad y en Libia. Lo que estoy tratando de explicar es que Egipto ya no domina su propia soberanía. Todos los actores que le dan dinero exigen cosas a cambio y Egipto no puede negarse. ¿Y cuál es la ecuación? ¿Cuál es el principal problema? Que si ese dinero deja de llegar, el Estado no aguanta una semana. Entonces, hay que elegir. En este juego complejo de política internacional, es una auténtica alternativa del diablo. Hay que mantener a este régimen corrupto y dejar que la gente se muera de hambre, o cerrar el grifo de las subvenciones, de los créditos, de las ayudas y esperar a que aquello estalle. Pero si eso es así, la apuesta es arriesgada porque los hermanos musulmanes recogerían sin duda el fruto de esa ira y esa frustración de toda la población. Y un país controlado por los hermanos musulmanes, pues sería como Libia, como Siria, como Afganistán. De momento el Estado lo está maquillando todo a través de operaciones cosméticas. Durante la inauguración de la capital administrativa, ¿qué hizo? Pues invitar a periodistas con todos los gastos pagados a una serie de actos culturales, festivales, mucha música, mucha luz, muchos fuegos artificiales. Pero no les permitieron ver la realidad del país, como las aldeas Potemkin en tiempos de Catalina la Grande. Esta es la situación de Egipto a día de hoy. Hay que mantener a ese gobierno obscenamente corrupto y ver cómo se muere la gente de hambre y cómo se radicaliza más para acabar convirtiéndose, ¿por qué no?, en terroristas activos, o dejar que aquello se muera, que estalle, sin saber cuáles serán las consecuencias, pero con un panorama muy feo porque hay antecedentes en los países vecinos. Ese es el polvorín egipcio. Así que ya lo sabéis, mantener la corte del faraón o dejar que aquello caiga en las tinieblas más aterradoras. Hasta pronto.